Época prehispánica. Tanto en el periodo preclásico, clásico y posclásico, la economía de lo antes llamado Tenochtitlán se basaba en dos actividades muy importantes: la agricultura y el comercio, el cual se realizaba mediante el trueque. Usualmente empleaban el grano del cacao como moneda. La plata, el oro y los metales preciosos los usaban como hermosos accesorios o eran ofrecidos a los dioses. No tenían algún valor monetario. En cuanto a la agricultura, era de autoconsumo. Colonización y creación de Nueva España. Una vez consolidado el proceso de conquista, los españoles fueron los principales beneficiarios de las riquezas naturales y explotación del trabajo nativo. El proceso económico colonial se inició por las siguientes razones: la abundancia de mano de obra indígena y las posibilidades de explotación natural que ofrecía el nuevo continente. El 11 de mayo de 1535 se crea la Casa de la Moneda en México. Para 1800 se sacaron y exportaron 2.500 toneladas de oro y 100.000 toneladas de plata. Principales industria: minería, azúcar y textiles. Independencia de México. Se creó un mercado común, el cual persiste hasta el día de hoy. Se contaba con un vasto territorio agrícola en manos del clero. México debía enfrentar la bancarrota que le habían traído 11 años de guerra. Los compromisos económicos eran muchos y los ingresos casi inexistentes. El cobro de impuestos y los prestamistas, usureros y agiotistas, tanto nacionales como extranjeros, fueron parte primordial para salvar las deudas. Los británicos fueron los principales prestamistas para México. Las actividades productivas, ganadería, agricultura, minería, industria textil y el comercio, las cuales se paralizaron durante los 11 años de guerra contra el dominio español, no se reiniciaron inmediatamente. A esto se suma la ineficiencia del sistema monetario y la falta de bancos. En México no existía la moneda fraccionaria para el comercio interno y extranjero. Se intentó utilizar la moneda de cobre, pero fue rechazada ya que eran consideradas de bajo valor. Se siguieron utilizando los tlacos y pilones. Porfiriato. La política económica implementada por Díaz dio continuidad a la desamortización de bienes para la Iglesia y la nacionalización de bienes eclesiásticos. Fomentó la aplicación deslinde de terrenos, haciendo que las comunidades indígenas fueran despojadas de sus tierras y se formaran los grandes latifundios. Díaz logró que la minería recuperara su importancia. Alcanzó una alta productividad gracias a la introducción de tecnologías. Se descubrieron nuevos yacimientos de plata, zinc y plomo. La industria textil fue una de las más importantes. México se situó como uno de los principales exportadores de América Latina. Fue un periodo de gloria para la economía mexicana, pero había mucho dinero en muy pocas manos. Segunda Guerra Mundial, milagro mexicano. La crisis económica de 1929 significó una baja de casi 100% en las exportaciones mexicanas. El proceso de industrialización resultó exitoso para el país. El milagro mexicano significó un gran crecimiento demográfico, industrial y sobre todo económico, pero esto no duró mucho. La baja competitividad de las empresas provocó el fin del milagro mexicano. El peso se vio devaluado frente al dólar. La aportación mexicana en la Segunda Guerra Mundial se centró en la venta de materias primas y armas. Las exportaciones crecieron un 100% y las de Europa y Estados Unidos bajaron un 65%. México se dedicó a producir artículos que tradicionalmente se adquirían en el exterior. Los braceros fueron una parte fundamental. Pero el impulso de la industrialización llegó a su fin al par del conflicto bélico. La economía estadounidense volvió a crecer para poder exportar lo suficiente para él y para Europa. Economía actual. La economía de México actualmente está basada en el mercado libre orientado a las exportaciones. Es la número 1 economía más grande de Hispanoamérica, la segunda de América Latina y la tercera economía de mayor tamaño en toda América, después de Estados Unidos y Brasil. El Producto Interno Bruto supera el $1.000.000, convirtiendo la economía mexicana en la número 13 más grande del mundo. Aunque las grandes brechas entre ricos y pobres aún son muy desiguales, la economía contiene una mezcla de industrias y sistemas agrícolas modernos. La cumbre de la inversión sucede en la Ciudad de México. En un futuro. Mi equipo y yo nos vemos en un futuro mejor, o al menos eso deseamos. Pero como México va estadísticamente, los ingresos solo aumentaron un 20%. Si seguimos igual, esto se debe tomar como un ejercicio de reflexión. Nosotros podemos cambiar esto, ya que la baja productividad laboral, el bajo nivel de inversión, la debilidad del mercado interno son los factores más importantes, los que hacen que México no crezca como país. Esto está en tus manos, por una vida mejor, por un mundo mejor, un México mejor.